lo que está presentando el Ministerio de Economía y Finanzas es una propuesta de no está juntando ni está haciendo un nuevo plan de pensiones. Lo que está haciendo es, sobre la base de lo que existe en el Sistema Nacional de Pensiones y en el sistema privado, proponer ciertas formas de poder hacerlo más universal y que contribuya a todos los peruanos. Rosana, sí creo que sería bueno explicarle al público en general de Exitosa que este es un tema que no se está tratando con la profundidad que se necesita, porque esto nos atañe directamente a todos. Históricamente tener una pensión era importante para sostenernos durante nuestra vejez, ¿no es cierto? Es más, tiene un origen de la Alemania, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con Otto von Bismarck, que es finalmente el que genera todo esto de tener un sistema de pensiones para garantizar que cuando llegues a determinada edad puedas vivir de manera decorosa, pero esto se ha venido modificando a lo largo de los años y ha llegado al Perú en su determinado momento con esto de las ONPs y luego vino el sistema de los fondos de pensiones privados, ¿no? Que también han sufrido ciertas modificaciones a lo largo de los años. Ahora estamos hablando de un nuevo sistema, una nueva reforma de pensiones. Entiendo yo que hubo un avance cuando hubo un congreso anterior y estaba como presidenta esta ex ministra de la Mujer, no me acuerdo cómo se llama, que era de Alianza para el Progreso, que también tenía esta necesidad, ¿no es cierto?, de cierta manera buscar que el Estado se haga cargo de los fondos de pensión, ¿no? Esto tampoco prosperó. Entonces ahora hay un nuevo enfoque por parte del Ministerio de Economía. Ahí sí quisiera, por favor, que ahondes un poco para que el público esté enterado. Sí, bueno, te comento. En realidad, lo que está presentando el Ministerio de Economía y Finanzas es una propuesta de no está juntando ni está haciendo un nuevo plan de pensiones. Lo que está haciendo es, sobre la base de lo que existe en el Sistema Nacional de Pensiones y en el sistema privado, proponer ciertas formas de poder hacerlo más universal y que contribuya a todos los peruanos, con algunas controversias en algunas situaciones. E incluso el ministro Contreras ha dicho que lo va a poner a disposición en la plataforma de la SBS, a nivel, no entiendo si al público o a las diferentes instituciones, para que den su opinión al respecto, para no sacar una ley que esté muy de manera sorpresiva y que no genere un cambio real. Entonces, en el caso del MES está hablando de mantener lo que tiene cada uno, el SNP y el sistema privado, y hacer un trabajo en conjunto para lograr ampliar la cobertura de afiliados, mejorar el tema de una pensión mínima y además poner ciertas exigencias que a la vez le hagan atractivo a los independientes, sobre todo, querer afiliarse. Los casos del Congreso son más puntuales porque en el caso de la señora Barbarán habla, por ejemplo, de casi desaparecer el Sistema Nacional de Pensiones y darle mayor peso al sistema privado. La otra opción que hay es de destinar 3 puntos o parte del IGB para poder solventar el fondo de pensiones que falta para las personas de menos recursos o que no logran tener una pensión digna. Yo creo que lo que se tiene que tomar en cuenta acá es ¿qué quiere el afiliado o el posible afiliado? Porque lo que pasa con el MES, Jesús, es un poco contradictorio, que ya se intentó hacer en el gobierno de Humala, es querer afiliar a los independientes, para que los independientes contribuyan de alguna forma y puedan ampliar la gama de lo que tienes de afiliados y genere un mayor fondo en general. Pero eso ojalá ahora diera mejores resultados, que ahora se tiene la información más digitalizada, se puede de cierta manera encontrar rápidamente por recibos electrónicos a los que son independientes, porque ahí también hay un subempleo. Las personas muchas veces piden que se le pague por recibos o estar de manera independiente para no tener que generar mayores descuentos. Entonces, ¿qué tan atractivo va a ser? Lo otro que también genera una zona gris es obligar a los jóvenes a partir de los 18 años a que pertenezcan a alguno de los sistemas de pensiones. Pero si los jóvenes no tienen trabajo, lo que tiene que mejorar primero es el nivel de empleabilidad que hay en el país, porque si tú no tienes trabajo, ¿con qué vas a contribuir? Claro, pero es bastante raro, ¿no? Lo que entiendo ahí es que se abre una cuenta, ¿no? Un fondo hasta que ellos puedan ir pagando, ¿no? Lo que se necesita.
Ahí está, esta propuesta del MEF tiene diferentes características que yo he ido apuntando a modo de tarea porque creo que es un tema sustancial sobre todo para nuestro medio de comunicación, claro, que es bastante social. Hay diferentes pilares, que son 4 importantes, pero el no contributivo es el de mayor carácter social. Eso significa que amplías la base, ¿no es cierto?, de pensionistas y le das, en cierta manera entiendo, a quien no ha contribuido durante todos estos años un monto estimado mes por mes que lo va a asumir el gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que el no contributivo está buscando poderle garantizar una pensión promedio digna a las personas que están en extrema pobreza, pensión 65, el programa Contigo, y que va a ser 100% subvencionado por el Estado. Entonces ahí, por eso dice, no contribuyes, pero yo te garantizo de alguna manera un nivel de pensión, ¿no? Entonces, eso sí es bastante importante e interesante de escucharlo o de revisarlo, porque de alguna forma se está dando la oportunidad que estas personas que han estado en estos planes de supuestos medios de pensión o de extrema pobreza garanticen de alguna manera un ingreso para su vejez. Claro, y no se van a tener que preocupar por aportar nada, ¿no? Claro, pero el tema es saber el presupuesto, ¿no es cierto? ¿Quién va a terminar pagando justamente por alguna forma decirlo, ¿no es cierto?, ese gasto que va a generarse al Estado? ¿Qué va a hacer? Porque a la larga, ¿de dónde va a salir el dinero? De los impuestos que todos pagamos. Exactamente, ahí lo que habría que revisar con mucho detenimiento en el presupuesto del otro año es, ¿eso qué significa? Incremento de impuestos para los que buscamos manejarnos en la formalidad, pero que el alto nivel de la economía, que son emprendedores en Perú, nos van a golpear con más impuestos, o de qué manera el Estado va a garantizar esa subvención al no contributivo. O sea, el modelo suena interesante para hacerlo universal y que todos puedan lograr tener a la larga algún ingreso, pero ¿a dónde se va? O sea, ¿de dónde viene el origen de los fondos? Eso es lo que hay que revisar. Claro, ¿no? Además tendrías que establecer tú un cálculo de pensión, o sea, de gente que no ha aportado absolutamente nada y que lo están asumiendo otros, ¿no? O sea, lo está asumiendo. Exactamente, porque ahí habría que ver en el procedimiento o en el reglamento, si esto se llega a aprobar, ¿cuál va a ser la base del cálculo? La canasta básica familiar, el nivel de ingreso, la remuneración mínima vital como un aporte, y de ahí va a salir ese 13% que se va a ir alimentando. ¿Cómo se va a hacer? Porque al ser no contributivo no tienes una base de captación. Entonces tiene que haber un cálculo previo que el Estado lo va a tener que hacer. ¿Y de dónde va a voltear a buscar los fondos? Eso es bien importante. Justamente acabas de decir algo que es bien importante. El modelo no contributivo suena muy bien, pero ¿de dónde viene el origen de los fondos? Porque los otros 3 pilares que están pensando, hay una contribución de por medio, ¿no? Claro, después del no contributivo, que es el que tiene carácter 100% social, está el semicontributivo, que es aquel que ha aportado en determinado momento, luego pierde el trabajo, ¿no es cierto?, y no llega a tener un estimado de pensión adecuada. Entonces ahí el gobierno dice, bueno, ya, tú pusiste la mitad, nos toca a nosotros poner la otra mitad hasta que llegues a tener una pensión medianamente decorosa. Así es, ahí va a haber un cálculo de lo que cada uno cuenta o de lo que has logrado aportar y cuánto te faltaría para tener esa pensión mínima que se está también tomando en el proyecto de ley y que se garantizaría. Entonces, tú hiciste un esfuerzo hasta cierto momento, pero perdiste el trabajo, yo te colaboro y te completo lo que te falta y hacemos un cálculo de pensión, ¿no? Ahí también hay una parte de subvención, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que ahí el Estado va a tener que también empezar a discriminar cuánto es que le va a dar a cada persona, porque ahí, no sé, los montos son indistintos, ¿no es cierto? O sea, tú puedes haber trabajado 10 años y tener un determinado monto y te lo termina completando el Estado hasta cuánto, ¿no? Va a ser el tope, lo mismo. Así es. Porque podría venir uno que ha trabajado, ha contribuido solamente 5 años, entonces, no sé, pues, o sea, le das más, menos. No va a tener la misma oportunidad de alguien que contribuyó 12 o 14 años y se quedó como que en la puerta del horno para recibir la pensión. Claro, ¿no? Ojo que, por ejemplo, si hay un tope, digamos, si no has llegado hasta los 10 años, ¿no es cierto? Solamente has cumplido 8, nosotros como Estado te damos los 2 que faltan para los 10. Pero si has, por ejemplo, solamente aportado 3 años y faltan 7, el Estado te va a cumplir. ¿Cuál es más negocio para el aportante? El que menos ha aportado, obviamente, porque el Estado se lo va a terminar poniendo todo. Digo. Claro, ahí va a tener que haber algún tipo de topes o de límites de cómo se va a evaluar esta situación, ¿no? Tremendo. Y luego vienen 2 pilares más, que uno es el contributivo, que aquí sí quisiera yo que me ampliaras más, porque esto toca ya los fondos privados de pensión, ¿no?
Así es. En este caso del contributivo lo que están hablando es lo que existe ya y que se está hablando del 2025, no se está hablando del 2024 inmediatamente, ¿no? Entonces ahí el financiamiento viene de los aportes de los propios afiliados. Entonces al final todos los que se han afiliado de alguna manera generan un apoyo entre los propios que contribuyen para aquellos que puedan quedarse en el camino y generar el tema de garantizar la pensión mínima. Ahora, ahí hay un tema porque se habla, justamente ahí es donde se incorpora, Jesús, al tema de los locadores, para que estén obligados a tener un tipo de pensión. Es un poco contradictorio y controversial porque el locador, casualmente, como te explicaba al comienzo, muchas veces en muchísimas empresas tienen subordinación, cumplen con un horario, tienen jefe, sin embargo prefieren estar por locación de servicios porque no quieren tener mayores descuentos. Entonces ahora le vas a decir, estás obligado a tener una pensión, mejor me cambio de ser locador a persona natural con negocio y emito factura y me evito ese tema. Entonces ahí queda un poco un vacío, ¿no? Y por otro lado también está el tema de que este tipo de contribuciones las van a hacer y qué tipo de pensión le van a poner, cómo van a hacer el cálculo. Todavía está en una zona gris que habría que revisar. Es que ese es el problema, cuando las cosas están en gris, puede generar una serie de múltiples interpretaciones y acciones también. Bueno, finalmente está el voluntario, ¿no? Que es el que te permite a ti con libertad, ¿no? Poner de la tuya para poder completar tu pensión, estimada. A mí lo que siempre me queda como duda es que finalmente es una pensión digna en este país que sufre constantemente de problemas de inflación, ¿no? Y de devaluación en algún momento, pero sobre todo de inflación. No, y además que para hablar de una pensión mínima, un momento, tenemos los dos sistemas de pensiones que acá se mantendrían como tal. El Sistema Nacional de Pensiones urgente grita hacer una revisión de las pensiones de hace muchos años atrás, y la estás hablando ahora de una mínima. Y en el caso del sistema privado de pensiones, tienes que tener por lo menos 100.000 soles para hablar de una pensión promedio digna, cercana a la remuneración mínima vital. ¿Cuál va a ser la base? La remuneración mínima vital, la canasta básica familiar promedio de una familia de 4 personas, los índices de inflación que han habido en los últimos años, el crecimiento del PBI. ¿Cuál va a ser la base para decir esa pensión es mínima? Y además, tú determinas que es mínima en un país donde hay un subempleo mucho más marcado, con un desempleo también marcado, hay un tema de informalidad y que no se cumple con todo lo que se tiene que cumplir a nivel de beneficios sociales. Y por otro lado, estás hablando de incorporación de los jóvenes que no tienen garantizado un empleo, inmediatamente salen de una carrera técnica o de una carrera universitaria. Entonces, hay varias aristas que habría que mirar primero antes de meter a todos en el mismo saco, ¿no? Roxana, muchas gracias. Lo próximo que te comentaremos o te pediremos como punto de vista es la libertad que también plantea este proyecto de ley del Ejecutivo respecto a quién va a manejar tu fondo de pensión, porque abre el mercado para que puedan ya no solamente actuar las AFPs o la misma ONP, sino también que entre las financieras, los bancos y las cajas, ¿no? Que también son actores importantes. Sí me gustaría acotar solamente para terminar, Jesús, la credibilidad que pueden tener en este momento las compañías de seguros con los peruanos e incluso los bancos que se han visto golpeados por muchas situaciones. ¿Se va a tomar a bien o se va a tomar como que se está dando la oportunidad de mayor fortalecimiento al sector financiero? Eso ayuda al peruano de a pie, ahí puede generar una suspicacia, ¿no? Bien, muchas gracias.